no tengo wifi, así que vamos a perder el tiempo de otra manera. Vamos a leer El mejor relato del mundo de uno de los autores favoritos de Borges, Rudyard Kipling, que lo incluyó en la antología de literatura fantástica. Ok, hay un pequeño epigrama. Sepultados quedaron para siempre el viejo mundo y los años de hidalguía en los que yo fui rey de Babilonia y tú una esclava cristiana. William Ernest Henley. Ok. El mejor relato del mundo. Se llamaba Charlie Mears. Era el único hijo de una madre viuda y vivía al norte de Londres, a cuyo centro acudía diariamente para trabajar en un banco. Tenía 20 años y estaba lleno de ambiciones. Lo conocí en un salón de billar, donde el árbitro lo llamaba por su nombre de pila y él llamaba al árbitro Ojos de Toro. Un poco nervioso, Charlie explicó que había ido solo a mirar y como quiera que observar juegos de destreza no es una distracción barata para un muchacho joven. Yo le sugerí que se fuera a casa con su madre. Fue este el primer paso, fue este el primer paso, fue este el primer paso hacia un mejor conocimiento mutuo. Me visitaba a veces por las tardes, en lugar de deambular por Londres con sus compañeros de oficina, y en poco tiempo, hablando de sí mismo tal como corresponde a un hombre joven, me puso al corriente de sus aspiraciones, que eran exclusivamente literarias. Deseaba ver su nombre inmortalizado, principalmente con la poesía, aunque tampoco descartaba enviar relatos de amor y muerte a esas publicaciones de un penique. Mi suerte era guardar silencio mientras Charlie me leía poemas de muchos cientos de versos y extensos fragmentos de obras de teatro que a buen seguro conmocionarían al mundo. Mi recompensa fue su confianza sin reservas, aun cuando las revelaciones y las aflicciones de un joven son casi tan sagradas como las de una muchacha. Charlie nunca se había enamorado, pero anhelaba hacerlo a la primera oportunidad. Creía en todas las cosas buenas y honorables, y, al mismo tiempo, curiosamente se cuidaba de hacerme ver que no le faltaban esos conocimientos del mundo propios de un empleado de banca que ganaba 25 chelines a la semana. Rimaba ardor con amor y junio con plenilunio, y estaba firmemente convencido de que esas rimas nunca se le habían ocurrido a nadie. Llenaba las grandes y torpes lagunas de sus piezas teatrales con apresuradas disculpas y descripciones, y era tanta la claridad con que veía lo que se proponía hacer que lo estimaba como ya hecho y se volvía a mí en busca de aplauso. Creo que su madre no alentaba estas aspiraciones, y sé que su escritorio en casa era el borde del lavabo. Me lo contó casi al principio de nuestra relación, cuando saqueaba mi biblioteca, y poco después de implorarle que fuera sincero en cuanto a sus posibilidades de escribir algo realmente grande, ya sabes. Puede que lo animase yo en demasía, pues una noche vino a verme, los ojos encendidos de entusiasmo, y sin aliento dijo: ¿Te importaría, me permitirías quedarme aquí escribiendo toda la tarde? No te interrumpiré, te lo prometo. En casa de mi madre no tengo dónde escribir. ¿Qué pasa?, pregunté, a sabiendas de lo que pasaba. Tengo una idea para escribir el mejor relato que jamás haya escrito. Deja que lo escriba aquí. Es una idea fantástica. Es una idea fantástica. Era imposible negarse. Le ofrecí una mesa y se zambulló en su trabajo sin apenas darme las gracias. La pluma rasgó sin tregua el papel por espacio de media hora. Charlie suspiró. Suspiró luego y se pasó una mano por el pelo. El rasgueo se tornó más lento. Aumentaron las tachaduras. Y finalmente cesó. El mejor cuento del mundo se resistía a ver la luz. Ahora me parece una solemne tontería, se lamentó. Pero mientras lo imaginaba me parecía fantástico. ¿Por qué? No fui capaz de desanimarlo diciendo la verdad, y respondí: tal vez no estés en buena disposición para escribir.
Sí que lo estoy, aunque cuando veo esto, bah, léeme lo que has escrito. Leyó y resultó ser extraordinariamente malo. Aunque se detenían las construcciones especialmente alambicadas, esperando un poco de aprobación. Pero se sentía orgulloso de ellas, tal como yo imaginaba. Deberías comprimirlo, sugerí cautamente. No me gusta recortar. No creo que se pueda alterar una sola palabra sin echar a perder el sentido. Suena mejor en voz alta que cuando lo estaba escribiendo. Charlie, padeces una terrible enfermedad que afecta a muchas personas. Déjalo estar y vuelve a abordarlo dentro de una semana. Quiero terminarlo inmediatamente. ¿Qué te parece? ¿Cómo voy a pronunciarme sobre un relato inacabado? Cuéntame la historia tal como la concibes. Me contó la historia, y resultó que en su narración estaba todo lo que su ignorancia le impedía plasmar por escrito. Lo miré, preguntándome si era posible que no captara la originalidad y la fuerza de su idea. Era sin duda alguna una idea magistral. Muchos hombres se han inflado de orgullo por ocurrencias ni la décima parte de excelentes y viables. Mientras que Charlie farfullaba con serenidad, interrumpió el flujo de la imaginación pura con propuestas de frases horrendas. Lo escuché hasta el final. Sería una locura dejar que semejante idea quedara en sus ineptas manos cuando yo podía sacarle tanto partido. No todo lo que daba de sí, pero cuánto. ¿Qué te parece? Dijo al fin. Creo que la titularé La historia de un barco. Me parece que la idea es muy buena, pero no podrás abordarla en mucho tiempo. Sin embargo, ¿crees que podría servirte? ¿Te gustaría utilizarla? Me sentiría muy orgulloso, se apresuró a decir Charlie. Pocas cosas hay en este mundo más dulces que la cándida, encendida, inmoderada y franca admiración de un muchacho. Ni aun la mujer más cegada por la pasión adopta el modo de andar del hombre al que adora. Inclina su sombrero exactamente en el mismo ángulo que él o se apropia de sus maldiciones favoritas. Y Charlie hacía todas estas cosas. Pese a todo, tenía que salvar mi conciencia antes de apropiarme de su idea. Te propongo un trato. Te doy 5 libras por la idea. Charlie se transformó al punto en un empleado de banca. Eso no es posible, entre amigos. Si es que puedo llamarte así, y hablando como un hombre de mundo, no podría aceptarlo. Quédate con la idea si crees que puede servirte. Yo tengo muchas más. Las tenía, nadie lo sabe mejor que yo, pero eran todas ideas ajenas. Considéralo un negocio, entre hombres de mundo, insistí. 5 libras te permitirán comprar muchos libros de poesía. Los negocios son los negocios. Y ten la certeza de que no te ofrecería esa cantidad a menos que, bueno, si lo planteas así, aceptó Charlie, visiblemente ilusionado ante la perspectiva de los libros. Cerramos el trato con el acuerdo de que él me iría contando todo lo que se le fuera ocurriendo. Dispondría de una mesa en propiedad para escribir en mi casa y tendría pleno derecho a castigarme con el castigo de sus poemas y fragmentos de poemas. Cuéntame cómo se te ocurrió esta idea, le pedí. Se me ocurrió sin más, dijo Charlie, agrandando un poco los ojos. Sí, pero todo lo que me has contado sobre el héroe has debido de leerlo en alguna parte. No tengo tiempo para leer, más que cuando tú me permites estar aquí. Los domingos salgo a pasear en bicicleta o paso el día en el río. ¿Ves algo malo en el héroe? Vuelve a contármelo, a ver si lo entiendo bien. Dices que tu héroe se hizo pirata. ¿Cómo vivía? En la cubierta inferior de ese barco, del que te he hablado. ¿Qué clase de barco era? Era un barco remero, de esos en los que el mar entra por los boquetes de los remos, de esos en los que en el mar entra por los boquetes de los remos, y los hombres van sentados en hileras con el agua hasta las rodillas. Entre las 2 hileras de remos hay un banco, y un hombre armado con un látigo se pasea por él para incitar a los remeros. ¿Y eso cómo lo sabes? Es parte del relato. Por encima cuelga una cuerda atada a la cubierta superior, a la que el vigilante se agarra cuando el barco se escora. Recuerda que en una ocasión el vigilante no consigue alcanzar la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se ríe de él y lo azotan por ello. Va encadenado a su remo,
Claro, el héroe. ¿Cómo va encadenado? Con un grillete de hierro en la muñeca, asegurado al banco sobre el que va sentado, y una especie de puño en la muñeca izquierda que lo encadena al remo. Esta es la cubierta inferior, que es donde envían a los peores hombres, y allí no hay más luz que la que entra por las escotillas y los boquetes de los remos. No te imaginas la luz del sol pasando justo entre No te imaginas la luz del sol pasando justo entre el grillete y el agujero y temblando al escorarse el barco. Yo sí lo imagino, pero no entiendo cómo puedes imaginarla tú. ¿Y por qué no? Escucha, los remos largos de la cubierta superior los manejan 4 hombres en cada banco, mientras que los intermedios Los manejan tres y los más cortos solo 2 hombres. Recuerda que en la cubierta inferior es un lugar bastante oscuro y todos se vuelven locos. Cuando un hombre muere allí, encadenado al remo, lo arrojan por la borda, y al introducirlo por el estrecho agujero del remo, las cadenas lo cortan en pedazos. ¿Por qué? Quise saber, asombrado no tanto por la abundancia de información, como por el tono de autoridad con el que la transmitía. Para evitar problemas y escarmentar a los demás, para arrastrar el cuerpo de un hombre hasta la cubierta superior, hacen falta 2 vigilantes. Y si los remeros de las cubiertas inferiores se quedan solos, naturalmente dejan de remar e intentan derribar los bancos, poniéndose todos en pie con sus cadenas. Tienes una imaginación muy previsora. ¿Dónde has leído sobre galeras y esclavos? En ninguna parte, que recuerde. Remo de vez en cuando, si se presenta la ocasión, aunque, ahora que lo dices, puede que haya leído algo. Se acercó a los anaqueles mientras yo me preguntaba cómo un empleado de banca de 20 años podía ofrecerme con tal profusión de detalles y una seguridad tan absoluta una extravagante aventura de sangre, motín, piratería y muerte en mares sin nombre. Su héroe ejecutaba una desesperada danza hasta que se sublevaba contra los vigilantes. Llegaba a gobernar su propio barco y terminaba estableciendo un reino en una isla, en algún lugar del mar. Y encantado con mis cicateras 5 libras, Charlie salió a comprar ideas de otros, con la esperanza de que le enseñarían a escribir. Tenía yo el consuelo de saber que la idea era mi, tenía yo el consuelo de saber que la idea era mía, puesto que la había comprado, y pensé que podía hacer algo con ella. Cuando Charlie volvió a verme, estaba borracho, completamente ebrio de tantos poetas como se le habrían revelado por primera vez. Tenía las pupilas dilatadas, hablaba atropelladamente y envolvía en citas ajenas, tal como se descubriría un mendigo con la púrpura imperial. Pero estaba sobre todo borracho del Longfellow. No es magnífico, no es sublime, exclamó, tras saludarme presurosamente. Escucha esto. ¿Acaso tú, respondió el timonel, conoces el secreto de los mares? Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. Caramba. Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. Repitió 20 veces, dando vueltas por la habitación, olvidándose de mí. Pero yo también lo comprendo, musitó. No sé cómo darte las gracias por esas 5 libras. Y esto otro, escucha. Recuerdo ensenadas y embarcaderos negros, el caprichoso embate de las olas, la barba de marinos españoles, la belleza y misterio de los barcos, y la magia del mar. Yo no he afrontado ningún peligro, pero me siento como si lo supiera todo. No cabe duda de que sabes captar la esencia del mar. ¿Lo has visto alguna vez? Cuando era niño fui una vez a Brighton. Vivíamos en Coventry antes de venir a Londres, pero nunca lo vi. Ay, un segundo. Vivíamos en Coventry antes de venir a Londres, pero nunca lo vi. Cuando sobre el Atlántico se cierne la enorme tempestad del equinoccio, me zarandeó de los hombros para hacerme comprender la pasión que lo embargaba. Cuando llega esa tormenta, continuó,
Claro que todos los remos del barco del que te he hablado están a punto de romperse, y las palas de los remos se estrellan contra el pecho de los remeros. Por cierto, ¿has hecho ya algo con esa idea mía? No, quería que me contaras más cosas. Dime cómo narices conoces tan bien los accesorios del barco. Tú no sabes nada de barcos. No lo sé. Para mí es completamente real. Hasta que intento escribirlo. Anoche mismo, en la cama, estuve pensando en eso, después de que tú me prestaras La isla del tesoro, y se me han ocurrido un montón de cosas nuevas para el relato. ¿Qué tipo de cosas? Lo que comen los hombres, higos podridos y habas negras, y beben el vino de un pellejo, que va pasando en banco en banco, que va pasando de banco en banco, que va pasando de banco en banco. Es tan antiguo el barco, tan antiguo, no sé si es antiguo o no. Es solo una idea, aunque a veces me parece tan real como si fuera verdad. ¿Te aburre que te hable de esto? En absoluto. ¿Se te ha ocurrido algo más? Sí, pero es una tontería. Charlie se sonrojó ligeramente. No importa, cuéntamelo. Verás, estuve pensando en el relato y luego me levanté de la cama y me puse a escribir lo que grabarían los remeros en sus remos con los bordes de los grilletes. Me pareció que así todo parece, Me pareció que así todo parecería más real. Ya sabes que para mí es completamente real. ¿Has traído el papel? Sí, pero ¿qué sentido tiene que te lo enseñe? No son más que garabatos. De todos modos, podríamos reproducirlos en la cubierta del libro. Me interesan todos los detalles. Enséñame lo que escribían tus hombres. Sacó del bolsillo un trozo de papel de notas, con una sola línea de trazos, que yo aparté con cuidado. ¿Qué se supone que significa en inglés? No lo sé. Quería que significara. Estoy brutalmente cansado. Es una bobada, repitió. Pero los hombres del barco son para mí tan reales como la gente de verdad. Haz algo pronto con esa idea. Tengo ganas de verla escrita e impresa. Con todo lo que me has contado sería un libro muy extenso. Eso no importa. Solo tienes que sentarte y escribir. Dame un poco de tiempo. ¿Tienes alguna otra idea? De momento, no. Estoy leyendo todos los libros que he comprado. Son espléndidos. Cuando Charlie se marchó, observé el trozo de papel con las inscripciones. Me sujeté la cabeza con las manos para asegurarme de que no me desprendía o empezaba a dar vueltas. Y luego, no pareció mediar intervalo alguno entre el momento en que salí de casa y el momento en que me vi discutiendo con un policía ante una puerta con un cartel de privado en un pasillo del Museo Británico. Yo tan solo solicitaba, con la mayor cortesía posible, ver al experto en la antigüedad griega. El policía solo conocía las normas del museo y tuve que colarme en todas las dependencias y despachos del edificio. Un anciano caballero, al que interrumpía a la hora del almuerzo, puso fin a mi búsqueda sosteniendo el trozo de papel entre el pulgar y el índice y examinándolo con desprecio. ¿Qué significa esto? A lo sumo puedo asegurar que se trata de un intento de escritura en un griego sumamente corrompido por parte de... Me miró fijamente antes de añadir. Una persona sumamente inculta. Leyó despacio en el papel. Pollock, Erckman, Toshkin, Henniker. 4 nombres que me eran familiares. Podría decirme qué se supone que significa, en lo esencial. El cansancio se apodera de mí muchas veces en este trabajo. Eso significa. Me devolvió el papel y me largué a toda prisa, sin una palabra de agradecimiento, explicación o disculpa. Tal vez se me pueda excusar tanto olvido. A mí, entre todos los hombres, se le ofrecía la oportunidad de escribir el relato más maravilloso del mundo, nada menos que la historia de un esclavo griego en galeras, contada por él mismo. Nada extraño tiene que el sueño fuera para Charlie tan real. Las parcas que con tanto celo cierran las puertas de cada una de las vidas que sucesivamente vamos dejando atrás, se habían mostrado negligentes en esta ocasión, y Charlie, sin saberlo, estaba contemplando lo que a ningún hombre le había sido permitido escudriñar desde el origen de los tiempos. Él ignoraba por completo que me había venido este conocimiento por 5 libras, y yo quería que conservara su ignorancia, porque los empleados de banca no comprenden la metempsicosis, y se incluye el aprendizaje del griego en una buena educación comercial. Charlie me proporcionaría
Charlie me proporcionaría. Me puse a dar saltos de alegría entre los silenciosos dioses egipcios y a reírme ante sus rostros maltrechos. El material necesario para que mi relato fuese real, y el mundo lo tomaría por impúdica y manipulada ficción, y solo yo sabría que todo era absoluto y literalmente cierto. Yo, solo yo tenía en mi mano aquella joya para tallarla y pulirla. Por eso volví a bailar ante los dioses egipcios, aunque una policía me vio y avanzó unos pasos hacia mí. Solo tenía que animar a Charlie para que siguiera contándome. Y eso no era difícil, pero olvidaba los dichosos libros de poesía. Charlie venía a visitarme una y otra vez, inservible como un viejo fonógrafo, ebrio de Byron, de Shelley o de Keats. Ahora que yo sabía lo que el muchacho había sido en sus vidas pasadas y anhelaba desesperadamente no perder una sola palabra de su parloteo, no podía ocultar mi respeto e interés por él. Charlie lo interpretó erróneamente como respeto por su persona actual, Charlie Mears, para quien la vida tan nueva como para Adán, para quien la vida era tan nueva como para Adán, y también como interés por sus lecturas, y me obligaba a ejercitar mi paciencia hasta extremos insospechables, recitándome poesía, no ya suya, sino de otros. Yo quería borrar de la memoria de la humanidad a todos los poetas ingleses. Insultaba a los más grandes nombres de la lírica por haber apartado a Charlie del camino de la narración directa. Y, más tarde, lo incité a que los imitara, aunque hube de tragarme, aunque hube de tragarme mi impaciencia, hasta que se agotó esa primera oleada de entusiasmo y el muchacho volvió a sus visiones. ¿Qué sentido tiene que te cuente yo lo que yo pienso cuando esos hombres han escrito cosas para los ángeles? Me espetó una noche de malhumorado. ¿Por qué no escribes algo como ellos? Creo que no me tratas con justicia, respondí haciendo grandes esfuerzos por contenerme. Ya te he dado la historia, replicó escuetamente, para volver a zambullirse en Lara. Pero necesito los detalles. ¿Te refieres a las cosas que invento sobre ese dichoso barco que tú llamas galera? Son muy sencillas. Invéntalas tú, invéntalas tú mismo. Enciende un poco la lámpara, yo quiero seguir leyendo. De buena gana le habría partido la lámpara en la cabeza por ser tan asombrosamente estúpido. Desde luego que podría inventar aquellas cosas yo mismo, si no supiera lo que Charlie no sabía que sabía. Sin embargo, como las puertas se habían cerrado para mí, yo no podía más que confiar en su placer juvenil y hacer todo lo posible por tenerlo contento. Si bajaba la guardia un solo minuto, podía echar a perder una valiosa revelación. Charlie apartaba sus libros de vez en cuando. Los guardaba en mi casa, porque a su madre le habría llamado la atención tanto despilfarro, y se embarcaba en sus sueños de navegante. Y una vez más, yo maldecía a todos los poetas de Inglaterra. El espíritu impresionable del empleado de banca estaba saturado, teñido y distorsionado con tantas lecturas, y su exposición era una confusa maraña de voces ajenas, muy parecida al murmullo y el zumbido que se oye a través de un teléfono público del centro de la ciudad en hora punta. Charlie ilustraba la galera, sin saber que se trataba de su propia galera, con detalles tomados de la novia de Ávidos. Subrayaba la experiencia de su héroe con citas de El Corsario, y se sumía en hondas y desesperadas reflexiones morales sacadas de Caín y de Manfredo, esperando que yo lo aprovechara todo. Solo cuando la conversación regresaba al Longfellow se silenciaba el tumultuoso cruce de corrientes, y yo sabía que Charlie estaba contando la verdad, tal como la recordaba. ¿Qué opinas de esto? Le pregunté una tarde, al comprender cuál era el mejor modo de poner su memoria en funcionamiento. Y antes que pudiera protestar, le leí la saga del rey Olaf casi completa. Me escuchó boquiabierto, arrebolado, tamborileando, con las manos en el respaldo del sofá. Con las manos en el respaldo del sofá en el que estaba tumbado, hasta que llegué a la canción de Einar Tamberskelver y esos versos que dicen: entonces Einar, apartando la flecha del arco distendido, respondió: eso, oh rey, era Noruega, quebrándose bajo tu mano. Se deleitó en la pura sonoridad de las palabras hasta quedar sin aliento. ¿Te parece mejor que Byron? Aventuré.
Mejor, es real. ¿Cómo lo sabía él? Retrocedí y repetí. ¿Qué era eso? Preguntó Olaf, de pie en el castillo de la nave. He oído un ruido como el que hace un barco al encallar. ¿Cómo sabía qué ruido hace un barco al encallar o los remos al partirse? Insistió Charlie. El caso es que la otra noche, pero sigue, por favor, vuelve a leer El Peñón de los Gritos. No, estoy cansado, prefiero que charlemos. ¿Qué pasó la otra noche? Tuve un sueño espantoso con esa galera tuya. Soñé que me ahogaba durante una batalla. Pasábamos juntos a otro barco en el puerto. El agua estaba completamente en calma. Solo se movía allí donde nuestros remos la batían. ¿Sabes dónde me siento yo en la galera? Preguntó, al principio, con vacilación, bajo el influjo de ese exquisito temor inglés a hacer el ridículo. No, eso es nuevo para mí, respondí mansamente mientras mi corazón empezaba a acelerarse. En el cuarto remo de la banda derecha, mirando desde la proa, en la cubierta superior, íbamos 4 encadenados a ese remo. Recuerdo que observé el agua e intenté quitarme los grilletes antes de empezar a remar. Cuando nos acercábamos al otro barco, su tripulación nos abordó enfurecida, saltando por encima de saltando por encima de nuestras cuadernas. Mi banco se partió y quedé atrapado debajo de mis 3 compañeros, mientras el remo nos golpeaba en la espalda. ¿Y bien? Pregunté. Charlie tenía la mirada encendida y viva. Miraba a la pared detrás de mi silla. No sé cómo pudimos luchar. Yo estaba en el fondo y los demás me pisoteaban la espalda. Entonces los remeros de la banda izquierda, que como sabes iban atados a sus bancos, empezaron a gritar y a lanzar agua. Oí el chapoteo del agua. Noté que, noté que virábamos como un escarabajo, y mientras seguía allí aplastado, supe que una galera se acercaba de proa para embestirnos por la banda de babor. Conseguí levantar un poco la cabeza y vi su vela sobre nuestras cuadernas. Intentamos salir a su encuentro de proa, pero era demasiado tarde. Apenas podíamos maniobrar, porque la otra galera, la que teníamos a estribor, se había enganchado a la nuestra y nos impedía movernos. De pronto se oyó un gran estruendo. Los remos de la izquierda empezaron a partirse al embestirlos con el morro la galera que avanzaba. Los remos de la cubierta inferior levantaron los tablones del suelo, al principio solo un poco, hasta que uno de ellos saltó por los aires y aterrizó muy cerca de mi cabeza. ¿Cómo pudo ocurrir? La proa de la galera enemiga los fue empujando, haciendo palanca en los boquetes, y el escándalo que se armó en la cubierta fue colosal. No embistió, no se embistió con la quilla, casi por la mitad, y el barco se inclinó de costado, mientras los de la galera de estribor soltaban garfios y cuerdas y lanzaban objetos sobre nuestra cubierta superior, flechas y brea caliente, o algo que escocía, y la borda de babor se levantaba cada vez más, mientras el barco se hundía a estribor. Yo giré la cabeza y vi que el agua, completamente inmóvil, estaba a punto de desbordarse sobre las cuadernas a estribor. De pronto se encrespó y se derramó sobre nosotros. Sentí que me golpeaba en la espalda y entonces me desperté. Un momento, Charlie. ¿Qué aspecto tenía el agua en el momento de entrar por la borda? Tenía mis razones para hacer esta pregunta. Un conocido mío se había ido a pique en cierta ocasión en un mar de calma y había visto cómo el agua se detenía un instante antes de derramarse por la cubierta. Parecía la cubierta de un banjo completamente tensa, y tuve la impresión de que se quedaba quieta mucho tiempo, dijo Charlie. Exactamente, mi conocido había dicho eso. Parecía un cordón de plata tensado sobre las cuadernas y pensé que no iba a romperse nunca. Mi conocido había estado a punto de pagar con su vida esta información de incalculable valor, y yo había tenido que correr más de 10.000 kilómetros, extenuado, para encontrarme con él y recibir la información de segunda mano.
Pero Charlie, el empleado de banca que ganaba 25 chelines a la semana y que jamás se había alejado de los caminos señalizados, lo sabía todo. No me consoló que en sus días anteriores se hubiera visto obligado a morir para obtener estas ganancias. También yo había muerto decenas de veces, pero las puertas se habían cerrado a mis espaldas y no podía hacer uso de mis conocimientos. ¿Qué pasó después? Dije, esforzándome por ahuyentar al diablo de la envidia. ¿De la envidia? Lo curioso era que yo no estaba ni sorprendido ni asustado en ningún momento. Era como si yo hubiera participado antes en muchas batallas, y así se lo dije al compañero cuando empezó la refriega. Pero el vigilante de mi cubierta, él muy canalla, no nos desencadenó para darnos una oportunidad. Siempre decía que nos liberarían después de una batalla, pero nunca lo hacían, nunca nos liberaban. Concluyó Charlie, sacudiendo la cabeza con pesar. Qué miserable. Eso mismo pienso yo. No nos daban suficiente comida, y a veces teníamos tanta sed que nos acostumbrábamos a beber agua salada. Aún recuerdo su sabor. Háblame del puerto donde empezó la batalla. Eso no lo vi en el sueño. Sé que era un puerto, porque estábamos amarrados a una argolla en una pared blanca. La superficie de la piedra que quedaba sumergida estaba revestida de madera, para evitar que los espolones se astillaran con el balanceo de la marea. Es curioso, nuestro héroe gobernaba la galera, ¿no es cierto? Todavía no. Estaba en la proa y giraba con todas sus fuerzas. Fue él quien mató al vigilante. No os ahogasteis todos juntos. Eso no llego a entenderlo, dijo, con expresión desconcertada. La galera debió de hundirse con todos a bordo, y sin embargo, creo que el héroe siguió con vida. Tal vez se encaramara al barco que nos atacó, aunque eso no lo vi. Recuerda que estaba muerto. Se estremeció y protestó por no recordar más. No quise presionarlo, y para satisfacer la necesidad de que él siguiera ignorando el funcionamiento de su propia mente, le hablé por primera vez del libro Transmigración de Mortimer Collins, ofreciéndole un breve esbozo de la trama antes de que lo abriera. Qué tontería más grande, dijo sinceramente al cabo de una hora. No entiendo una sola palabra de todo este lío sobre Marte, el planeta rojo, su rey y todo lo demás. Pásame a Longfellow otra vez. Le pasé el libro y escribí cuanto recordaba de su descripción de la escaramuza, pidiéndole de vez en cuando confirmación de algún hecho, de algún detalle. Él respondía sin levantar la vista de su libro, con tanta certeza como si estuviera la información delante, impresa en la página. En voz baja murmuró que no debía interrumpir el flujo de su imaginación, y sé que Charlie no era consciente de lo que decía, pues sus pensamientos estaban en el mar, junto a Longfellow. Charlie, le pregunté, ¿cómo mataban los esclavos a los vigilantes cuando se amotinaban en las galeras? Rompían los bancos y les partían la crisma. Lo hacían cuando el mar estaba muy agitado. Uno de los vigilantes de la cubierta inferior resbaló y cayó sobre los remeros. Lo estrangularon contra la borda con las cadenas que le sujetaban las manos. Sin hacer el menor ruido, como estaba muy oscuro el otro vigilante, no vio lo que estaba pasando. Cuando preguntó, lo derribaron y lo estrangularon a él también. Y los que estaban abajo fueron abriéndose camino con ayuda de los trozos de los bancos rotos. ¿Cómo gritaban? ¿Y qué pasó después? No lo sé. El héroe se marchó. Tenía el pelo rojo y la barba roja. Creo que eso fue después de que capturase nuestra galera. Le irritaba el sonido de mi voz, y lo señaló con un leve gesto de la mano izquierda, como hace un hombre cuando le interrumpen. No me habías dicho que era pelirrojo, ni que capturó vuestra galera, señalé, tras un prudente intervalo. Charlie no levantó los ojos. Era pelirrojo como un ojo. Era pelirrojo como un oso, dijo abstraído. Procedía del norte. Eso dijeron en la galera cuando vino en busca de remeros, no de esclavos, sino de hombres libres. Luego, muchos años después, llegaron noticias suyas desde otro barco, o él volvió a aparecer.
Movía los labios en silencio, saboreaba con deleite algún poema. Saboreaba con deleite algún poema. ¿Y dónde había estado? Pregunté casi susurrando, de manera que mis palabras llegaran dulcemente a esa región del cerebro de Charlie que trabajaba para mí. En las playas, en las extensas y maravillosas playas. En Fundurstrandi, en Fundurstrandi, pregunté, sintiendo un cosquilleo de la cabeza a los pies. Sí, en Fundurstrandi, asintió, pronunciando la palabra de un modo diferente. Y también vi. Su voz se apagó. ¿Sabes lo que has dicho? Tuve la imprudencia de exclamar. Alzó la vista, profundamente agitado. No, replicó. Me gustaría que me dejaras leer. Escucha esto. A ver. Escucha esto. Pero, Oter, el viejo capitán, aguardó sin pausa ni penumbra, ni premura, hasta que el rey tuvo a bien escuchar, y tomó entonces una vez más su pluma para escribir cada palabra. Y el rey de los sajones, en fe de la verdad, de noble testa alzada y tendida la mano bronceada, dijo, mira este diente de morsa. Ah, qué hombres tan formidables esos que navegaban por todas partes sin saber cuándo arribarían a tierra, exclamó Charlie. Charlie, le encarecí. Si fueras capaz de conservar la sensatez siquiera unos minutos, yo podría convertir a nuestro héroe en un hombre tan grande como Other. Ya. Ese poema lo escribió Longfellow. A mí ya no me interesa escribir, quiero leer. Charlie había perdido el hilo por completo, y maldiciendo mi mala suerte, decidí dejarlo en paz. Imagínese uno ante las puertas del lugar donde se encuentra el mayor tesoro del mundo, custodiado por un muchacho responsable y holgazán, que juega a las tabas, de cuyo favor depende la ofrenda de la llave, y podrá hacerse una idea siquiera aproximada de mi tormento. Hasta esa noche, Charlie no había dicho nada que no guardara relación con las experiencias de un esclavo griego en galeras. Y de pronto, pues ninguna virtud tendrían los libros en el caso contrario, hablaba de una desesperada epopeya vikinga, de la travesía de Thorfinn Karself en el siglo noveno o décimo, hasta Winland, que no es otra cosa que América. La batalla en el puerto la había presenciado y había descrito su propia muerte, pero esta vez zambullida de Charlie en el pasado, pero esta nueva zambullida de Charlie en el pasado era mucho más asombrosa. Era posible que Charlie se hubiera saltado media docena de vidas para rememorar vagamente un episodio acaecido 1000 años más tarde. El embrollo resultaba enloquecedor, y lo peor de todo era que Charlie Mears, en su estado normal, era la última persona en el mundo capaz de aclararlo. Yo solo podía esperar y observar, y esa noche me fui a la cama desbordado por las más extravagantes fantasías. Todo era posible en tanto Charlie conservara su aborrecible memoria. Tal vez pudiera yo reescribir la saga de Thorfinn Karlsefne de un modo inédito hasta la fecha, narrar la historia del primer descubrimiento de América y ser yo mismo su descubridor. Me encontraba, sin embargo, enteramente a merced de Charlie, y siempre que hubiera a mano un volumen de Bong comprado por 3 chelines y 6 peniques, él se negaría a hablar. No me atreví a increparlo. No me atreví a increparlo abiertamente, ni tampoco a expoliar su memoria, pues me enfrentaba a sucesos ocurridos hacía un milenio y relatados por un muchacho de hoy. Y a un muchacho de hoy le afecta mucho cualquier cambio de tono o corriente de opinión. De ahí que por fuera mienta, aun cuando por encima de todo desee decir la verdad. Pasé una semana sin ver a Charlie. Me crucé con él en Greychurch Street. Llevaba un libro de contabilidad colgado de la cintura. Se dirigía por asuntos de trabajo hacia el puente de Londres y quise acompañarlo. Se sentía pletórico de importancia a cuenta de su libro, cuyo valor magnificaba. Al pasar por el Támesis, nos detuvimos a mirar un vapor que estaba descargando grandes placas de mármol marrón de mármol marrón y blanco. Una gabarra se deslizaba bajo la proa del vapor y ella
y en ella mugía una vaca solitaria. Charlie abandonó la expresión del empleado de banca para adoptar un semblante desconocido y, por más que él nunca pudiera creerlo, propio de un hombre mucho más sagaz, se acodó en el parapeto del puente y con una sonora carcajada exclamó: «Los Skraelings huyeron al oír a nuestros toros bufar». Aguardó un instante, pero la gabarra y su vaca desaparecieron tras la proa del vapor antes de que pudiera preguntarle: «¿Qué sabes de los Skraelings, Charlie?». «No tengo la menor idea. Suena como una nueva especie de gaviota». «¿Cuánto te gusta preguntar?». «Tengo que reunirme con el contable de la compañía del ómnibus. ¿Quieres esperarme y almorzamos juntos?». «Tengo una idea para un poema». «No, gracias, me voy». «Seguro que no sabes nada de los Skraelings». «Nada, a menos que se hayan clasificado para la Handicap de Liverpool», dijo, y despidiéndose con un asentimiento de cabeza, se perdió entre el gentío. Se cuenta de la saga de Eric el Rojo o de Thorfinn Karlsefne, que hace 900 años, cuando las galeras de Karlsefne se encontraron con los barracones de Leif, erigidos por este en una tierra desconocida llamada Markland, que acaso pudiera ser Rhode Island, los Skraelings, sabe Dios quiénes eran, acudieron para comerciar con los vikingos, pero huyeron asustados por los mugidos de los animales que Thorfinn llevaba en sus naves. ¿Qué podía saber de todo esto un esclavo griego? Caminé sin rumbo, abstraído en el intento de desentrañar el misterio, pero cuanto más vueltas le daba al asunto, mayor era mi desconcierto. Solo una cosa parecía cierta, y esa certidumbre me dejó atónito. Si de verdad no entendía yo algo de todo aquel asunto, no había sido tan solo una de la existencia anteriormente vivida por el alma que habitaba el cuerpo de Charlie Mears, sino media docena de existencias distintas transcurridas sobre el azul de las aguas en los albores del mundo. Sopesé la situación. Era evidente que hacía uso de mis conocimientos. Era evidente que si hacía uso de mis conocimientos me convertiría en un hombre insuperable y único hasta que los demás alcanzaran mi sabiduría. Eso sería formidable, si bien, como hombre que era, estaba siendo ingrato. Me parecía una profunda injusticia que la memoria de Charlie me fallara cuando más la necesitaba yo. Ah, grandes poderes celestiales. Hacia ellos dirigí la mirada a través de la niebla y el humo. Sabían los señores de la vida y de la muerte lo que aquello significaba para mí. Nada menos que fama eterna y de la más gloriosa especie. La que de uno procede y que por uno solo es compartida. Debería conformarme. Me acordé de Cliff y me asombró mi propia moderación, con gozar del derecho a contar una historia y realizar una modesta aportación a la literatura del momento. Si Charlie se concediera una hora, tan solo 60 breves minutos, de pleno recuerdo de sus existencias anteriores por espacio de 1000 años, renunciaría de buen grado a todo el honor y todos los beneficios que pudiera proporcionarme su relato. No participaría de la conmoción que el asunto desencadenaría en ese rincón de la tierra que asimismo se llama el mundo. El resultado debía presentarse de forma anónima. No, haría creer a otros que el mérito era suyo. Contrataría a ingleses como hombres anuncio, disfrazados con una piel de toro, para que lo vocearan en el extranjero. En ello encontrarían los predicadores un nuevo código de conducta vital. Garantizarían que el fenómeno era absolutamente novedoso y asegurarían haber liberado a la humanidad del miedo a la muerte. Lo patrocinarían todos los orientalistas de Europa con prolijos textos en sánscrito y en pali. Perversas mujeres urdirían sus sucias versiones de las creencias masculinas para ensalzamiento de sus hermanas. Por ello guerrearían iglesias y religiones. En el breve lapso en que un ómnibus se detuvo y se puso de nuevo en marcha, predije las disputas en las que ensarzarían la media docena de sectas que querrían reclamar para sí
la doctrina de la verdaderamente psicosis aplicada al nuevo mundo y a la nueva era. Y vi también cómo los respetables diarios ingleses se acordaban como animalillos asustados ante la hermosa sencillez del relato. El intelecto daría un salto de 100 años, 200 años, de un milenio. Vi con dolor que los hombres procederían a mutilar y tergiversar la historia, cómo la volverían patas arriba las distintas creencias rivales, hasta que el mundo occidental, que vive más aferrado a su miedo a la muerte que a la cuerda de la vida, la tildase al fin de mera superstición y corriera en estampida en pos de alguna fe de tiempo olvidada, que de pronto parecería enteramente nueva. Cambié en consecuencia los términos de acuerdo que establecería con Cambié en consecuencia los términos del acuerdo que establecería con los señores de la vida y de la muerte. Tan solo dejarme escribir la historia con plena conciencia de haber escrito la verdad, y quemaré yo el manuscrito. En solemne sacrificio lo destruiré, pero antes de permitírseme que lo escriba con absoluta certeza. No hubo respuesta. Llamaron mi atención los colores iridiscentes del cartel de un acuario, y me pregunté si sería sensato o prudente atraer a Charlie con algún señuelo para ponerlo en manos de hipnotizadores profesionales, y, si de ese modo, bajo su influencia, hablaría él de sus vidas pasadas. Si así fuera, y si la gente llegase a creerlo. Pero Charlie se asustaría y se pondría nervioso, o caería en el engreimiento de las entrevistas. En ambos casos empezaría a mentir, ya fuese por miedo o por vanidad. Charlie estaba seguro en mis manos. Los ingleses sois una especie de locos muy divertidos, dijo una voz junto a mi hombro, y al volverme me encontré con un antiguo conocido, un joven bengalí estudiante de derecho llamado Grish Chunder, a quien su padre había enviado a Inglaterra para que se civilizase. El padre era un oficial retirado del ejército indígena de la India, y con una pensión de 5 libras mensuales se las ingeniaba para enviar al hijo una asignación de 200 libras al año, para que éste se pavoneara por una ciudad en la que podía hacerse pasar por cadete de una casa real y contar historias de cómo machacaban a los pobres los brutales burócratas indios. Grish Chunder era un bengalí gordo y corpulento, que vestía con escrupuloso celo chaqué, chistera, pantalones claros y guantes de piel. Yo lo conocía, sin embargo, desde los tiempos en que el brutal gobierno de la India pagaba su formación universitaria, mientras él se dedicaba a enviar sediciosas y malas colaboraciones al Sachid Pan y a filtrar con las madres de sus compañeros de 14 años. Es muy divertido y muy disparatado. Es muy divertido y muy disparatado, dijo, señalando el cartel con la cabeza. Voy hacia el Northbrook Club. ¿Vienes conmigo? Caminé un rato con él. No estás bien, me dijo. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no hablas? Tú tienes demasiada educación para creer en Dios, ¿no es así, Grish Chunder? Sí, claro, pero cuando vuelvo a casa tengo que reconciliarme con la superstición popular y celebrar los ritos de purificación, mientras mis mujeres unguen a los ídolos. Y colgar tulsi y festejar el purohit para volver a formar parte de tu casa y convertirte otra vez en un buen yutri. Tú que eres un libre pensador social de los más adelantados, y como y tú que eres un libre pensador social de los más adelantados, y comer desi y disfrutar con todo, desde el olor del jardín hasta el aceite de mostaza en tu piel. Todo eso me gustaría mucho, dijo Grish Chunder. Dijo Grish Chunder desprevenido. Si naces hindú, eres hindú para siempre, pero me interesa saber lo que los ingleses creen que saben. Voy a contarte algo que sabe un inglés, aunque para ti no será nada nuevo.
Empecé a contarle en inglés la historia de Charlie, pero Grishander me hizo una pregunta en su lengua vernácula, y la narración prosiguió entonces en la lengua más apropiada para esa historia. A fin de cuentas, nunca podría haberse contado en inglés. Grishander me escuchaba, asintiendo con la cabeza de tanto en tanto, hasta que llegamos a mi casa, donde concluí el relato. Beshak, observó filosóficamente. Leki Darwaza. Han Hai. Sin duda, pero la puerta está cerrada. Ya había oído hablar de estas existencias anteriores entre los míos. Como bien dices, no es nada nuevo para nosotros. Sin embargo, que esto le ocurra a un inglés, a un mlech, que se alimenta de carne de vaca, a un proscrito, eso es lo más extraño. Tú eres el proscrito, Grishander. Comes carne de vaca a diario. Consideremos la cuestión. El muchacho recuerda sus sucesivas encarnaciones. ¿Y es consciente de ello? Preguntó tranquilamente Grishander, sentado a mi mesa y balanceando las piernas Ahora hablaba en inglés. No tiene la menor idea. ¿Crees que lo contaría así? ¿Crees que lo contaría si así fuera? Continúa. No hay nada más que decir. Si cuentas esto a tus amigos, te tomarán por loco y saldrás en los periódicos. Imagínate que te procedan por lib- Imagínate que te procesan por libelo. Eso lo descartaremos por completo. ¿Crees que hay algún modo de que Charlie hable? La posibilidad existe, desde luego. Pero si hablara, este mundo concluiría al instante. Se desplomaría sobre tu cabeza. Sabes muy bien que estas cosas no se permiten. Como ya he dicho, la puerta está cerrada. ¿Qué quieres? Eres cristiano y en tus libros se prohíbe comer del árbol de la ciencia. De lo contrario, nunca moriríais. ¿Cómo temeríais a la muerte si supierais? ¿Cómo temeríais a la muerte si supierais lo que tu amigo no sabe que sabe? Yo tengo miedo de que me den una patada, pero no tengo miedo de morir, porque sé lo que sé. Tú, sin embargo, no tienes miedo de recibir una patada, pero sí de morir. Si no fuera así, los ingleses lo conquistaríais. Me salté un diálogo. Como ya te he dicho, la puerta está cerrada. No lo ves siquiera remotamente posible. Esto dice. Esto dice. Ok, entonces Grishander dice: ¿Qué quieres? Eres cristiano y en tus libros se prohíbe comer del árbol de la ciencia. De lo contrario, nunca moriríais. ¿Cómo temeríais a la muerte si supieras lo que tu amigo no sabe que sabe? Yo tengo miedo de que me den una patada, pero no tengo miedo de morir, porque sé lo que sé. Tú, sin embargo, no tienes miedo de recibir una patada, pero sí de morir. Si no fuera así, los ingleses lo conquistaríais todo en una hora, y con ello alteraríais el equilibrio del poder, provocando una gran conmoción. Eso no sería bueno, pero no temas. Charlie irá recordando cada vez menos, y pensará que solo son sueños. Más adelante lo olvidará por completo. Tuve que empollarme a Wordsworth para pasar la reválida de letras en Calcuta. Ya sabes, tuve que empollarme a Wordsworth para pasar la reválida de letras en Calcuta. Ya sabes, eso de en pos de las nubes de gloria. Esa parece ser la excepción a la regla. Esa parece ser la excepción a la regla. Las reglas no tienen excepciones. No sé quién está diciendo esto. Voy a pausar un momento. Ok, lo de Wordsworth lo dijo el indio y el narrador dice, esa parece ser la excepción a la regla. Entonces Grishander dice, las reglas no tienen excepciones. Unas parecen menos estrictas que otras, pero todas son iguales si te inmiscuyes. Si ese amigo tuyo dijera que recuerda esto y lo otro, y lo de más allá, y lo de más allá acerca de sus vidas pasadas, no seguiría más de una hora en el banco. Lo despedirían por loco y lo encerrarían en un manicomio.
Tú lo sabes muy bien, amigo mío. Naturalmente, pero no estaba pensando en él. Su nombre no tiene por qué aparecer. Ah, ya entiendo. Esa historia nunca llegará a escribirse. Puedes intentarlo. Eso me propongo. Para atribuirte el mérito y ganar dinero, claro. No, por el mero hecho de escribirla. Palabra de honor, por nada más. Aún así, no hay ninguna posibilidad. No puedes jugar con los dioses. Concedo que la historia es muy buena, como se suele decir. Déjalo estar. Quiero decir, no vayas más allá. Pero tendrás que darte prisa. Él no aguantará mucho. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. De momento no se ha fijado en ninguna mujer. Claro que sí, exclamé, recordando algunas de las confidencias de Charlie. Me refiero a que ninguna mujer se ha fijado en él. Cuando eso ocurra, Buzz, Ojya, todo se esfumará. Aquí hay millones de mujeres, criadas, sin ir más lejos, que te besan por detrás de la espalda. Me estremecí al pensar que una criada pudiera arruinar mi historia. Sin embargo, era más que probable. Grishander se echó a reír. Sí, y también chicas guapas, primas de la familia y de fuera de la familia. Basta con que Charlie devuelva un beso y luego lo recuerde para borrar todo ese sinsentido. O que, recuerda que él no sabe que lo sabe. Eso ya lo sé. O que, si no pasa nada, se sumerja por completo en los negocios y en la especulación financiera, como todos los demás. Así debe ser. Tú sabes que debe ser así, aunque creo que la mujer aparecerá antes. Llamaron a la puerta, y Charlie entró impetuosamente. Había terminado su jornada en el banco, y por la expresión de sus ojos pude ver que venía con ganas de tener una larga conversación, probablemente con poemas en los bolsillos. Los poemas de Charlie eran muy tediosos, aunque a veces los llevaban a hablar de la galera. Krishander lo observó con interés durante un minuto. Disculpa, se excusó Charlie. No sabía que tuvieses compañía. Yo ya me marcho, anunció Krishander. Me condujo hasta el vestíbulo cuando salía. Es tu hombre, se apresuró a decir. Te aseguro que nunca contará todo lo que deseas. Es una locura, una majadería. Pero podríamos lograr que viera muchas cosas. Y si fingiéramos que todo es un juego, nunca había visto yo a Grishander tan exaltado. Nunca había visto yo a Grishander tan exaltado. Y si fingiéramos que todo es un juego, y le derramáramos el tintero en la mano, ¿qué te parece? Te aseguro que es capaz de ver cualquier cosa. Deja que me ocupe de comprar la tinta y el alcanfor. Es un profeta y nos revelará muchas cosas. Puede que sea como dices, pero no pienso ponerlo en manos de tus dioses y tus demonios. No le hará ningún daño, solo se sentirá un poco aturdido al despertar. Seguro que ya has visto otras veces a un chico mirando en un frasco de tinta. Precisamente por eso no quiero volver a verlo. Más vale que te vayas, Grishander. Se marchó, insistiendo mientras bajábamos la escalera, en que estaba echando a perder mi única oportunidad de conocer el futuro. No logró convencerme, pues lo que a mí me interesaba era el pasado, y para eso de nada me serviría lo que pudiera ver un muchacho hipnotizado en un espejo o en un frasco de tinta. Comprendía, sin embargo, el punto de vista de Grishander. Vaya negro grande y bruto, fue la expresión de Charlie cuando volví con él. Verás, acabo de escribir un poema, lo he escrito después de almorzar, en vez de jugar al dominó. Puedo leértelo. Prefiero leerlo yo. No darás con la expresión correcta. Además, cuando tú lees lo que yo escribo, siempre estropeas las rimas. Léelo tú, entonces. Eres igual que todos los demás. Charlie me leyó su poema, que no resultó ser mucho peor de lo que normalmente eran sus versos. Era evidente que había leído sus libros con suma atención, pero no le gustó que yo le dijera que prefería a Longfellow sin pasar por el tamiz de Charlie. Empezamos a analizar el texto verso a verso. Charlie rechazaba todas mis objeciones y correcciones diciendo, sí, ya sé que eso se puede mejorar, pero no estás captando a dónde quiero llegar. Al menos una cosa, Charlie se parecía a una determinada clase de poeta. Vi unas anotaciones a lápiz en el reverso del papel.
¿Qué es eso?, pregunté. Eso no es poesía, es una tontería que escribí anoche, antes de acostarme. Me costaba dar con la rima, y prefería hacerlo en verso libre. He aquí el poema en verso libre, de Charlie. Comimos pan y cebolla mientras vosotros conquistabais ciudades o volvíais presurosos de la nave tras ser derrotados por el enemigo. Los capitanes se paseaban por la cubierta, cantando cuando hacía buen tiempo, mientras que nosotros íbamos debajo. Nos desmayábamos, la barbilla sobre el remo, pero no os dabais cuenta de que no remábamos, porque seguíamos balanceándonos adelante y atrás. Es que nunca nos dejaréis marchar. La sal convertía los asideros de los remos en piel de tiburón. La sal nos abría llagas en las rodillas hasta el hueso. El pelo se nos pegaba a la frente y los labios a las encías cuando nos azotabais con el látigo porque no podíamos remar. Es que nunca nos dejaréis marchar. Pero pronto escaparemos por las portillas mientras el agua se desliza sobre la pala del remo. Y por más que ordenéis a los demás que vayan en nuestra busca, nunca nos atraparéis, hasta que aprendáis a batir el remo y a amarrar los vientos en la panza de la vela. Es que nunca nos dejaréis marchar. ¿Qué es batir el remo, Charlie? Desplazar el agua con la pala. Es el tipo de canción que podría cantarse en una galera. No piensas terminar nunca esa historia y compartir conmigo los beneficios. Eso depende de ti. Si me hubieras contado desde el principio más cosas sobre tu héroe, ya podría estar terminada. Tus descripciones son muy confusas. Solo quiero darte una idea general. Cómo van de un lado a otro librando batallas y esas cosas. No eres capaz de añadir tú los detalles. Haz que el héroe rescate a una muchacha de una galera pirata y se case con ella o algo por el estilo. Tu ayuda me resulta muy útil. Supongo que el héroe correría bastantes aventuras antes de casarse. En ese caso, haz que juegue sus cartas con astucia. Conviértelo en un hombre mezquino, en un político que se dedica a establecer acuerdos para luego violarlos. O en un hombre de pelo oscuro que se esconde detrás del mástil cuando empieza el combate. Pero el otro día dijiste que era pelirrojo. No es posible. Debe tener el pelo negro. No tienes imaginación. Consciente de que acababa de escribir los principios operativos de nuestra memoria incompleta. Consciente de que acababa de describir los principios operativos de nuestra memoria incompleta, de lo que falsamente llamamos imaginación, me sentí con derecho a reír, pero me contuve por el bien del relato. Tienes razón, eres tú quien tiene imaginación, un hombre de pelo negro en un barco de varias cubiertas, dije. No, en un barco abierto, un gran barco. Me estaba volviendo loco. Tu barco era cerrado y tenía varias cubiertas. Tú mismo lo dijiste, protesté. No, no, no es ese barco. Este era abierto o semicubierto, porque, caramba, tienes razón. Me has hecho imaginar al héroe como un hombre pelirrojo. Y si fuera pelirrojo, el barco sería abierto y llevaría las velas pintadas. Pensé que, a buen seguro, Charlie recordaba en ese momento haber servido en al menos 2 galeras, la griega de 3 cubiertas al mando del político de pelo negro, y una serpiente vikinga al mando del hombre pelirrojo como un oso, que se dirigía a Markland. Mi demonio interior me hizo decir, naturalmente, Charlie. Naturalmente, Charlie. No sé, te burlas de mí. El flujo de la imaginación se había interrumpido. Tomé un cuaderno y me dije que tomaba muchas notas. Es un placer trabajar con un hombre tan imaginativo como tú, dije tras una pausa. Me parece maravilloso cómo has descrito la personalidad del héroe. ¿De veras? ¿De veras? Preguntó, ruborizándose de satisfacción. Muchas veces pienso que llevo dentro mucho más de lo que la gente cree. Llevas un montón de cosas dentro. En ese caso, ¿por qué no me dejas enviar un artículo a Tidbits sobre las costumbres de los empleados de banca para ganar el premio de una guinea? No pensaba precisamente en eso, amigo mío. Creo que será mejor esperar un poco y continuar con el relato de la galera. Sí, pero no seré yo quien reciba los honores por eso. Si gano el concurso, Tidbits publicará mi nombre y dirección.
¿De qué ¿De qué te ríes? Es verdad. Ya lo sé. ¿Por qué no vas a dar un paseo? Me gustaría echar un vistazo a mis notas sobre nuestro relato. No cabía duda de que el reprensible muchacho que se despidió de mí, un poco herido y molesto, había formado parte de la tripulación del Argos, y de que había sido esclavo o camarada de Thorfinn Karlsefne. De ahí que le interesaran tanto los concursos literarios premiados como una guinea. Me reí en voz alta al recordar lo que Grishander me había dicho. Los señores de la vida y de la muerte jamás permitirían que Charlie Mears, hablase de sus vidas pasadas con plena conciencia. Y debía contentarme con añadir mis pobres invenciones a lo que Charlie me había contado, mientras él se dedicaba a escribir sobre las costumbres de los empleados de banca. Reuní y guardé en una carpeta todas mis notas, y el resultado no fue esperanzador. Las leí por segunda vez. No había en ellas nada que no pudiera encontrarse en otros libros, salvo, quizá, el relato del combate en el puerto. Las aventuras de un vikingo se habían narrado ya en numerosas ocasiones. Nada de nuevo había tampoco en las historias de un esclavo griego en galeras. Y aunque lograra escribir ambas, ¿quién podría refutar o confirmar la exactitud de los detalles? Sería como contar un cuento que transcurrirá en el futuro, 2000 años por delante. Los señores de la vida y de la muerte eran tan taimados como había insinuado Grishander. No tolerarían que el relato dejase traslucir nada que pudiera alterar el espíritu de los hombres. Sin embargo, por más que estuviera convencido de todo ello, no era capaz de renunciar. En el curso de las siguientes semanas, el rechazo y la exaltación se alternaron en mí no menos de 20 veces. Mi estado de ánimo era tan cambiante como el sol de marzo y las nubes pasajeras, de noche o ante la belleza de la mañana primaveral. Me intuí capaz de escribir ese relato y de cambiar con ello la posición de los continentes. En las tardes de lluvia y viento veía que ciertamente podría escribirlo, si bien nunca pasaría de ser una burda imitación disfrazada una, pa- bajo una pátina de barniz, una herrumbrosa parodia, escrita en una prosa afectada y obsoleta. Bendije entonces a Charlie por muchas razones, aunque nada fuera culpa suya. Charlie parecía muy ocupado con con los concursos literarios, y lo vi muy poco mientras se sucedían las semanas. La tierra se agrietaba para dar paso a la primavera, y los frutos crecían en el interior de sus vainas. Charlie no se tomaba la molestia de leer, ni tampoco de hablar de sus lecturas, y noté un tono distinto en su voz, un tono de seguridad. Apenas me preocupaba de recordarle la galera cuando nos encontrábamos, y sin embargo, Charlie aludía a ella en todas las ocasiones, siempre como una historia que nos gustaría ganar, siempre como una historia que nos haría ganar dinero. Creo que merezco al menos un 25%, ¿no te parece? Dijo con hermosa sinceridad. Te había proporcionado todas las ideas, ¿no es cierto? El ansia era, el ansia de dinero era algo nuevo en Charlie. Supuse que la había desarrollado en la City, donde mi amigo empezaba a adoptar el característico timbre nasal de de los hombres poco cultivados. Ya hablaremos de eso cuando esté terminado. De momento no soy capaz de hacer nada, pelirrojo o moreno. El héroe me resulta igualmente difícil. Charlie estaba sentado junto a la chimenea, observando las brasas. No entiendo qué es lo que resulta tan difícil. Para mí está clarísimo, replicó. Un chorro de gas se coló entre las rejillas del guardafuegos. Prendió y lanzó un leve silbido. Supongamos que empezamos por las aventuras del héroe pelirrojo, desde el momento en que se acerca a mi galera, por el sur, la captura y pone rumbo a las playas. Sabía que no debía de interrumpir a Charlie en ese momento. No tenía mano papel y no tenía mano papel y pluma, pero no me atrevía a moverme. Pausa. Sabía que no debía interrumpir a Charlie en ese momento. No tenía mano papel y pluma,
pero no me atrevía a moverme por miedo a interrumpir el flujo de sus recuerdos. El gas seguía silbando y relinchando. Charlie bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro y narró la travesía hasta Furdurstrandi, a bordo de una galera abierta, describiendo los atardeceres en alta mar, entrevistos noche tras noche bajo la curvatura de una vela, mientras la proa de la nave se clavaba en el centro del disco solar cuando éste se hundía. Y por él nos guiamos, pues carecíamos de cualquier otro instrumento. Y por él se hundía y por él nos guiábamos, pues carecíamos de cualquier otro instrumento. Citó Charlie. Habló de que atracaron en una isla y exploraron sus bosques, donde la tripulación dio muerte a 3 hombres que encontraron dormidos bajo los pinos. Sus espíritus, continuó Charlie, siguieron a la galera, a nado, casi ahogándose, y la tripulación lo echó a suertes, y lanzó por la borda a un hombre como sacrificio a los extraños dioses a los que había ofendido. Comieron algas cuando se acabaron las provisiones, se les hincharon las piernas, y su líder, el hombre pelirrojo, mató a 2 galeotes que se amotinaron. Tras un año en los bosques pusieron rumbo a su país, y un viento que no amainó en ningún momento los condujo a un buen puerto, de manera que pudieron pasar la noche durmiendo. Estas y muchas otras cosas me contó Charlie. A veces su voz descendía tanto que apenas podía yo distinguir las palabras, por más que ponía en ello toda mi atención. Habló de su jefe, del hombre pelirrojo, como un pagano como un pagano habla de su Dios, pues era él quien los animaba o les daba muerte con imparcialidad. Según juzgaba lo mejor para ellos, con imparcialidad según juzgaba lo mejor para ellos. Y fue él quien los condujo durante 3 días entre los bosques de hielo, ocupados por extrañas bestias que intentaban atacarnos y a las que golpeábamos con las palas de los remos, dijo Charlie. La llama se apagó, un leño se dio y las brasas se esparcieron con un leve chisporroteo por el fondo de la parrilla. Charlie guardó silencio y yo no dije nada. Caramba, exclamó al fin, sacudiendo la cabeza. Me he quedado hipnotizado mirando el fuego. ¿Qué estaba diciendo? Algo sobre el libro de la galera. Sí, ya me acuerdo. Un 25% de los beneficios. ¿Qué te parece bien? Lo que tú quieras cuando el cuento esté terminado. Solo quería asegurarme. Ahora tengo que irme. Tengo una cita. Tengo una cita. Y me dejó. De no haber mantenido yo la mirada fija, tal vez hubiera advertido que ese murmullo quebrado junto al fuego había sido el canto de cisne de Charlie Mears. Lo tomé, sin embargo, como el preludio de futuras revelaciones. Al fin había logrado burlar a los señores de la vida y de la muerte. Cuando Charlie volvió a visitarme, lo recibí absolutamente encantado. Me pareció nervioso y turbado, aunque sus ojos irradiaban luz y tenían los labios ligeramente entreabiertos. He escrito un poema, dijo, y al punto añadió. Es lo mejor que he escrito hasta el momento. Me lo lanzó a la mano y se retiró junto a la ventana. Protesté para mis adentros. Nos llevaría al menos media hora analizar, es decir, elogiar, el poema lo suficiente para complacer a Charlie. Además, yo tenía buenas razones para quejarme, pues, prescindiendo de su metro favorito de 100 pies, Charlie se había decantado por una medida más breve y desigual, y un verso con un trasfondo oculto. Esto es lo que leí. Rebosa del día hermosura y canta el viento alborozado tras el monte, y allí en el bosque doblegan a su antojo recia madera y jóvenes matojos. Amotínate viento, ahí mi sangre, algo que impide serenarte. Ella se me entregó, oídme bien, cielos. Tierra, mar gris, me pertenece. Tierra, mar gris, me pertenece. Que escuchen este grito las peñas solitarias, y se deleiten, aunque sea solo piedra. Mía es, la he conquistado, goza conmigo. Tierra bronceada, la primavera es dura. Alégrate porque mi amor vale 2 veces más que los frutos que puedan dar tus campos.
Aguarda hasta que sientas mi contento, cuando llegue el labriego con su azada. Sí, no cabe duda de que habla de escardar la tierra. Observé, con el corazón encogido. Charlie sonrió, pero no dijo nada. Cuéntalo al mundo entero, tú, nube del crepúsculo, he triunfado, salúdame, oh sol, único dueño y señor absoluto de mi alma. Y bien, dijo Charlie, asomándose por encima de mi hombro. Estaba yo pensando que el poema distaba mucho de ser bueno, que era ciertamente pésimo, cuando Charlie depositó en silencio una fotografía sobre el papel. La foto de una muchacha con el pelo ensortijado y una boca flácida y tonta. No te parece maravillosa? Susurró, sonrojándose hasta el punto de las orejas, envuelto en el áureo misterio del primer amor. Yo no sabía, no creía. Llegó como un relámpago. Sí, llega como un relámpago. ¿Estás contento, Charlie? Dios mío, ella me ama. Se sentó repitiendo para sí mismo, para sí las últimas palabras. Miré su rostro lampiño, sus hombros estrechos ya encorvados por el trabajo de oficina, y me pregunté cuándo, dónde y cómo había amado Charlie en su vida, cómo había amado Charlie en sus vidas pasadas. ¿Qué dirá tu madre? Le pregunté alegremente. Me importa un comino lo que diga. Muchas tienen que ser las cosas que a uno le importen, que a uno le importen un camino a los Muchas tienen que ser las cosas que a uno le importen un comino a los 20 años, mas no debe uno incluir en la lista a la propia madre. Así se lo dije a Charlie con amabilidad, y él me describió era ella, tal como Adán debió describir los animales a los que acababa de dar nombre, la gloria, la ternura y la belleza de Eva. Supe de paso que ella era dependiente de un estanco, sentía debilidad por los vestidos bonitos y ya le había dicho a Charlie ya le había dicho a Charlie lo menos 4 o 5 veces que nunca la había besado un hombre. Charlie, según seguía hablando sin parar, mientras yo, separado de él por miles de años, reflexionaba sobre el origen de las cosas. Comprendí entonces por qué los señores de la vida y de la muerte se cuidan tanto de cerrar las puertas a nuestras espaldas. Lo hacen para que no podamos recordar nuestros primeros y más hermosos cortejos. De no ser así, el mundo se quedaría sin habitantes en pocos cientos de años. Oye, dije, en tono aún más jovial, cuando Charlie hizo una pausa en su torrente de palabras. Con respecto a la historia de la galera, Charlie me miró como si acabara de recibir un golpe. La galera, ¿qué galera? No me vengas con bromas. Esto es muy cierto. No tienes idea de lo serio que es. Grishcomber estaba en lo cierto. Charlie había probado por primera vez el amor de una mujer, que aniquila el recuerdo, y el mejor cuento del mundo jamás llegaría a escribirse. Definitivamente. Ni le pongo ni le quito ni una coma.